Buenas tardes. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial de las bienvenidas. Le recordamos al público asistente apagar o mantener en vibración celulares o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no consumir ningún tipo de alimentos, gomas de mascar y bebidas dentro del auditorio. De antemano agradecemos su colaboración, que disfruten esta actividad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde a la presentación de Por desobedecer a sus padres de Ana Clavel. Muchas gracias a la UNAM y al Palacio de Minería por recibirnos esta tarde para platicar de esta fantástica novela que pues al mismo tiempo hace el rescate de esta figura injustamente relegada a los márgenes de la cultura y la literatura del país, a unos márgenes realmente muy estrechos, que fue Darío Galicia, un poeta al mismo tiempo luminoso y una figura trágica. Pero esta novela no solamente es eso, también nos recuerda que la novela es un género que resiste todo tipo de definición, un género realmente proteico, como lo llama la propia Ana Clavel, un género que se nutre de todos los registros, de todas las estrategias para constituir este maravilloso instrumento de investigación y exploración de la condición humana. Pero también Por desobedecer a sus padres nos recuerda que la poesía siempre es revolucionaria, hable directamente de política o no. Esta tarde, para acompañar a Ana y platicar de su novela, nos acompañan la cuentista y novelista Viviana Camacho, también está el también cuentista y novelista y ensayista Alberto Chimal, y también, por supuesto, el escritor, periodista y editor Rafael Pérez Gay. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia y los dejo con los ponentes. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy también las gracias a mis presentadores. Es la primera presentación formal que tengo, porque antes salía yo de Alicia en el País de las Maravillas, Galicia, acompañada de La Liebre de Marzo, La Lirona Dominatrix y El Sombrerero Loco, un performance muy ad hoc con esta novela que presentamos. No me animé al asunto del sombrerero, pero me fui a Sombreros Tardán a comprarme mi fedora como regalo, porque ya me lo merezco, me merezco mi sombrerito. Entonces no me lo voy a quitar, me van a disculpar porque lo estoy luciendo. Eso de que son sombreros tan bonitos y caros, pues lo tengo que lucir, aprovechar. Sin más, ¿quién quiere empezar en el duelo? Ay, pobre Rafa, ya te lo asignaron. Respondió que no. Que no, dijeron que no. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí a presentar el nuevo libro de Ana Clavel, Por desobedecer a sus padres, publicado por la editorial Alfaguara. Para mí es un gusto y un honor presentar un libro de Ana Clavel, una escritora a quien sigo desde hace mucho tiempo. Probablemente he leído, yo creo que todos sus libros, y la he visto, madurar, crecer. Siempre fue una buena escritora, y este libro contiene y encierra para mí varias novedades muy notables. La primera de ellas que quiero hacer notar es que Ana siempre acompaña a sus libros de algo más, es decir, primero los escribe, los trabaja, les da luz, los va arreglando y queda algo como esto, tan cuidado como esto. Y luego acompaña de diversas actividades que están entre el performance, que van hacia al acto teatral. Recuerdo Cuerpo Náufrago, Mingitorios, cuando ahí está contenido en un párrafo del libro, ese libro en el cual una mujer despierta y
descubre, despierta y ve que tiene una onza de carne entre las piernas. Cuerpo náufrago. Luego recuerdo también, no voy a hacer todos mis recuerdos de los libros de Ana, Las Hortensias, que es uno de los libros de ella que a mí más me gusta y que acompañó de una magnífica, ¿cómo llamarla? Instalación, performance, no sé muy bien la diferencia entre una y otra cosa, porque yo soy de la vieja guardia, pero Las Hortensias es una obra mayor. ¿Qué hago con esto? ¿Lo uso? Bueno, no, acá ya estoy. Y ahora, por desobedecer a sus padres, es la historia de un personaje perdido, casi de una leyenda urbana. Estamos ante una investigación que a mí especialmente me entusiasma. ¿Por qué? Y les explico por qué razón me entusiasma y celebro. Primero, porque no es ficción, pero usa con notable destreza todos los instrumentos de la ficción: el diálogo, la reconstrucción, la restauración, la definición de personajes, la densidad de cada uno de ellos. Por otro lado, no es periodismo, pero utiliza todas las técnicas periodísticas: la investigación, el testimonio, la historia. Y tampoco es una crónica, y sin embargo reconstruye y rehace una parte de la historia urbana de la Ciudad de México y más precisamente de la Universidad Nacional Autónoma, que desde hace tiempo, o a muchos de nosotros, nos permitió pasar por ahí, algunos como tránsfugas, como el que está hablando. ¿Y qué es la historia? Es la historia de un poeta perdido, una leyenda urbana, decía yo hace un minuto, Galicia. Un poeta que formó parte de algún modo lateral y tangencial, pero al mismo tiempo central, de un grupo de poetas que se hacían llamar infrarrealistas en aquellos años. ¿Sí se oye bien hasta allá atrás o necesito subir la voz? ¿Sí se oye? Correcto, entonces sigo. Y Ana ha hecho la reconstrucción, la toca en algún momento, y una muy buena amiga de ella, nuestra también, que es Sandra Lorenzano, le dice: ya te das cuenta de que está pidiéndote que le des luz, que lo atiendas y que lo hagas de algún modo regresar a la vida pública mexicana, a la vida literaria, algo que él mismo no pudo hacer. ¿Quién era Galicia? San Epifanio, tiene muchos nombres, pero vamos a dejarle, para efectos de esta presentación y para lo cual estoy diciendo, Galicia le vamos a decir. Galicia, Alicia en el País de las Maravillas. El libro está construido, como les he dicho, con la historia y la reconstrucción testimonial, pero desde luego, como al final en una nota nos dice Ana, no es solo una reconstrucción, sino es una recreación. Y ahí estamos ya en el terreno de la literatura, para lo cual Ana tiene una mano realmente fina y dura, como debe ser la mano literaria. Es la historia de un fracaso que Ana ha vuelto o le ha devuelto la felicidad de las cosas logradas. Galicia, un poeta, un alumno, digamos, de la universidad, que había ya formado parte, o fue un pionero, digamos, del movimiento gay, del LGTB, XYZ y todo lo que ustedes quieran aumentarle, que paseaba, que iba, que tenía talento, era un provocador, era un estudiante de letras inglesas, que dice Ana, hablaba, según los testimonios que ella ha recogido, un magnífico y un perfecto inglés, y que quería ver hacia más adelante, tan adelante que se asomó al abismo. Pero que representa una parte sí fundamental de aquellos años que a mí me tocó en suerte vivir, porque yo estuve en la universidad en letras francesas en el año 78, 79, me tocó conocer, es un decir,
me crucé muchas veces con Darío Galicia. Él, cuando yo me lo topé, se hacía llamar Rubén Darío y de una bolsa del mandado sacaba libros y los vendía, y se acercaba provocadoramente siempre. Sí tenía ingenio, yo lo habré visto, que será 3, 4 veces, era muy conocido en el aeropuerto, se llama aeropuerto al pasillo central de la Facultad de Filosofía y Letras, y por ahí andaba. No sé si ya era un joven que había sido operado o no, porque parte central de este toque, que en cierto sentido es un toque de thriller, es descubrir o ir viendo si a Darío Galicia se le hizo una lobotomía, o bien si a Darío Galicia le estalló, le rompió una vez un aneurisma y otra vez otro, y lo operaron 2 veces, perdiendo buena parte de sus facultades mentales. Entonces lo recuerdan muchos en estos testimonios que Ana ha recreado como ya un joven muy demediado, un joven que tenía problemas para caminar, para expresarse, que había perdido la memoria. De ese personaje, y a ese personaje es al que Ana le vuelve a dar vida. Esta es una lección en muchos sentidos literaria. ¿Por qué? Porque un personaje, hoy en día desconocido para gran parte de los lectores, no solo jóvenes, sino los lectores comunes, corrientes de hoy, pues no saben quién es Galicia, salvo aquellos que paseamos por la facultad. No, digo paseamos y no estudiamos, fue un acto fallido. Íbamos y veníamos, y entonces ocurre que Ana le da vuelta, lo regresa, le da vida y lo vuelve un personaje en cierto sentido entrañable. ¿Por qué digo en cierto sentido? Porque él era bastante odioso, era un personaje bastante molesto. Habla un testimonio, no digo que así fuera, los testimonios no encierran la verdad, los testimonios encierran una forma de ver la realidad o esa realidad que hemos visto. En cierto sentido era odioso, era soberbio, y yo no sé si cuando lo conocí ya estaba operado o no, pero él se hacía llamar Rubén Darío e interrumpía y te paraba con una bolsa de mandado, te medio te acorralaba. Bueno, en aquellos años yo tenía, no sé, 22 invulnerables años en aquel entonces. Ahora soy mucho más joven, como acaban ustedes de ver. Entonces, ese es el personaje en el que ha recuperado Ana para este libro. Pero hay mucho más en las páginas de Desobedecer a sus padres. Primero me voy a referir a algo que Ana ha hecho muy bien desde hace mucho tiempo: la restauración, la reconstrucción, la forma de regresar una época. Entonces nos cuenta del mundo cultural de aquel entonces, recupera una parte importantísima de lo que era pues la Facultad de Filosofía y Letras en los años 70 y 80. Ana lo conoció, según nos cuenta en este libro, en 83, si no estoy recordando mal, y fue cuando empezó a verlo, lo olvidó, luego regresó. Hay momentos literarios notables. Ana está por ahí, por aquí en el centro de la ciudad, entra a tomarse un café, creo, a los Azulejos. De pronto a su lado se sienta un hombre jodido, demediado, casi como se dice hoy en situación de calle, se les llama a los vagabundos, para hablar con un lenguaje políticamente correcto, y un lenguaje incluyente. Bueno, y de pronto ella siente que es ni más ni menos que Darío Galicia el que está a su lado, y empieza una reconstrucción que va haciendo converger narrativamente, por un lado, al poeta, al joven poeta maldito, se decía en nuestras épocas, un poco a lo Rimbaud, un poco a lo, diría yo, a lo Radiguet, y ella dice, pues aquí lo tuve a un lado. Pero también un día va en el metro, y en el metro entran, como todos habrán visto, personajes que cantan, que van y que vienen, y también suele verlo. Entonces va convirtiéndosele a la narradora, que es Ana, en una especie de obsesión literaria que ella empieza a reconstruir, creo,
con gran acierto y gran fortuna. Los testimonios no están nunca revelados o puestos en las palabras de un personaje que conocemos, que es algo que a mí al principio me llamó la atención, pero que al final terminó por convencerme. No sabemos quién dijo qué, pero lo sabemos todo a través de esos mensajes. Al final, claro, esto ya es el chisme y la grilla, pues tenemos todos los nombres de quienes probablemente figuran entre los que han dado los testimonios, pero sería largo empezar a subrayar y decir, este es Hernán, este es pero no vamos a entrar, Hernán Lara, Javier Sicilia, imagínense, Javier Sicilia y yo yo estudiaba letras francesas en la UNAM, y mi compañero de banca se decía entonces, pero era Javier Sicilia, y fuimos compañeros, y diría que buenos compañeros de letras francesas en aquel entonces. Va reconstruyendo Ana también un espacio, salen personajes reales. Los infrarrealistas era un grupo de personajes francamente detestable, que en aquellos años se dedicaban a, bueno, insisto, este es mi testimonio, no es que sea la verdad, que se sentían grandísimos y extraordinarios poetas. Uno de ellos se convirtió, sí, en un escritor de culto, que es Roberto Bolaño, y que escribió años después un libro que se llama Los Detectives Salvajes, que quizás muchos de ustedes hayan leído, y que se hizo de un grupo de lectores en España muy, muy importante. El resto de ellos, me parece que ninguno hizo una obra más o menos atendible, o casi diría yo notable. Llegaban a presentaciones como estas, a mí me tocó una de ellas, a reventar las presentaciones. Si había un poeta que leía, se ponían atrás y repetían lo que el poeta decía en un sonsonete burlón e irónico. Incluso me tocó, si me permiten la anécdota, estar en una presentación, no arriba, sino abajo. Arriba estaban, entre otros, Carlos Chimal, no Alberto, Carlos, y llegaron ellos, se pusieron hasta atrás, empezaron a reventar la presentación, pero Carlos, que entonces todavía lo es, era en aquel entonces un joven muy fuerte y muy trompo, como se dice, bajó y se madreó uno por uno a los infrarrealistas. Ante mi regocijo, se madreó a 6 infrarrealistas que salieron todos él solo. Bueno, pero para mi gusto era un grupo detestable, pero tenía algo importante, que era un modo de ver la realidad, un modo de asistir a la literatura, con el cual yo no estoy de acuerdo, y un modo de vivirla. Romper el muro que separa la literatura de la vida no siempre nos da y nos trae algo que pueda producir libros, como por ejemplo que es un libro magnífico y que yo celebro. Romper el muro entre la literatura y la vida puede ocasionar casos como el de Rubén Darío Epifanio Galicia, que está contenido en este libro. Pero Ana, con la buena mano que tiene y con esa forma que tiene de ir sacando, ha hecho no 2 libros, pero sí un libro con espacios, en donde va reconstruyendo, porque Galicia era un gran admirador de Lewis Carroll. Si no recuerdo mal, pero dije, no voy a inventar, mejor voy a decir que es un recuerdo, que no sé si es cierto o no, de su bolsa del mandado, no sé en qué mes de 1979, sacó, creo yo, un libro de Lewis Carroll, y me lo quiso vender. Yo, claro que no se lo compré, pero me lo quiso vender. Y entonces Ana ha ido haciendo diversos paraderos entre la historia, la reconstrucción, de la cual yo estoy tratando de dar noticia aquí. Quiero referirme además a la capacidad que Ana tiene, que siempre tuvo, pero que ha logrado yo, que consiste en la fluidez, la rapidez para narrar y la precisión, siempre agradecible. Empecé a leer el libro con una pluma, tomando notas, y es siempre un placer poder leer a una autora con tal capacidad para avanzar sobre sus propios temas y sobre sus propias obsesiones, que yo conozco porque he leído otros libros de Ana. De modo que hay una historia de Alicia en el País de las Maravillas, por eso se refería a que en Guadalajara, en la presentación de Guadalajara, hizo todo un performance, estaba el sombrerero, estaba un conejo, estaba los personajes de Lewis Carroll,
yo no pude asistir esa vez, pero me dicen que estuvo muy, muy bien. Y esos paraderos están divididos por orlas tipográficas, muy bien, orlas tipográficas. Entonces van siendo estaciones y paraderos, y es muy grato y agradable terminar esa, digamos, ficción, esa ensoñación, diría yo en muchos sentidos, y luego ir leyendo la historia. Si uno lee con calma, se encontrará incluso la propia Ana revelándose a sí misma en 1, 2 o 3 párrafos o 3 pequeños capítulos de este libro, y hablando de sí misma, de modo que ella también se convierte en su propio testimonio. No les voy a decir ni se los voy a leer en este momento, aunque tenía ganas, pero no lo voy a hacer. Eran los años 70, México había salido de la primer catástrofe política, que era el final del gobierno de Luis Echeverría, pero al mismo tiempo había en México, ya después del 68 mencionado en el libro, y del 68 que termina con la matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, y luego del 71 con la manifestación reprimida en San Cosme, había ya una clara intención en la sociedad, digamos, ilustrada o juvenil mexicana, de darle entrada a las drogas, al rock, a la liberación sexual, a aceptar como personajes públicos notables a gente que era homosexual, que eran gays, que eran lesbianas, y ahí empieza a haber un cambio. Y aquí hay, si uno si uno puede leer y sabe leer el libro, hay una gran reconstrucción de ese momento, como creo no hay hoy en día en otro libro. Yo trataba de pensar en qué otro libro está puesto todo esto. Y claro, está la Facultad de Filosofía y Letras, por donde todos, no todos, pero por donde, perdonen ustedes, por donde algunos pasamos pues años. Yo me hubiera gustado en esas épocas pues comprar una tesis, como suele hacerse hoy, se acostumbra, pero no la compré y en consecuencia no me recibí, como no soy licenciado en letras francesas, pero no crean, me faltaron unas cuantas materias nada más. Eran años, digo yo, invulnerables, eran años de muchísimas ilusiones, formativos, de lecturas, y aquí está esto. Desde luego aquí sale Carlos Monsiváis, no muy bien parado, lo cual me da mucho gusto. Se le llamaba Carlota Monsignor Vais, también le llaman, y ahí empezó a simpatizarme un poco Galicia. Debo ser también lo más digamos sincero como lector, pero no es Galicia, sino que es la mano de Ana Clavel que ha reconstruido esto. No quisiera alargarme mucho más, porque al ratito vamos a seguir platicando. Es probablemente uno de los mejores libros, el más audaz, el que tiene más retos, y donde no deja de estar la Ana Clavel en busca de la revelación del deseo, como ha sido varias veces calificada por críticos y lectores. La Ana Clavel que busca el erotismo en el propio espejo, por aquí hay párrafos que tienen que ver con eso, y la Ana Clavel que ha deseado ver a través de la transgresión una forma de la vida misma. Es un gran libro que ustedes tienen que leer pronto, se lee rápido, es muy ameno, que es otra de las grandes ventajas que yo creo que tiene por desobedecer a sus padres. Gracias, Ana, y ahora le paso la palabra a mis compañeros de mesa. ¿Quién quiere echarse al ruedo? Bueno, pues no se oye, ¿verdad? Que a lo mejor lo tienes que prender. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y gracias, Ana, por la invitación. Rafael ya dio un amplio panorama de la novela. A mí me parece que es un artefacto delicioso en su construcción. Me gusta mucho el uso del lenguaje también, porque me parece que también es una especie de homenaje a Darío, ¿no? Estos juegos de palabras, estos cambios de nombres que aparecen aquí para no decir, ¿no? Como decía Rafael, quiénes son los personajes a los que se está refiriendo.
Y eso da un montón de curiosidad y, como bien dice Rafa, da mucho interés para buscar quiénes fueron esos personajes que lo conocieron, que estuvieron cerca de él. Yo también tengo esa sensación de estos personajes que son muy entrañables, pero que yo no hubiera querido tener cerca de ninguna manera, ¿no? Justo por los testimonios que hay ahí. La construcción, como ya también lo dijo Rafa, es maravillosa, es deliciosa, porque yo pienso que es un libro híbrido, es una especie de collage, porque sí hay ficción, por supuesto que hay ficción, pero también es una labor detectivesca. Yo creo que todos los autores, todos los escritores hacen una labor detectivesca cuando están escribiendo sus libros, pero en este caso en particular fue en serio de detective, porque yo me acuerdo, yo fui testigo, cómo Ana se apasionó con este personaje. A mí me había dado un cuento para una antología que salió después, que estaba basada justo en esa anécdota del metro, en el que ella cree ver a Darío, que es un ser ya muy venido a menos, que va con una mujer que va cantando, y este personaje, que sí, toda la pinta de indigente, muy disminuido físicamente, va como rezando, como diciendo una oración. Y me encanta esa imagen, me parece muy perturbadora y muy reveladora. Son de las imágenes que cualquiera de nosotros que viajamos en metro hemos visto millones de veces y que a veces no nos atraen tanto, pero a veces sí. Hay algo en esos personajes que nos jala. Y yo estaba pensando mucho también en la trayectoria de Ana y dije, claro, es que lo que ella, supongo yo, ahorita qué mejor que ella que nos platique, pero yo como lectora, creo que fue justo el deseo que nunca reprimió Darío, el que lo hizo el personaje que fue, y el que hizo que sus padres, que no se sabe, ¿no? Está como ahí nebuloso y confuso, y eso también me gusta mucho, que no haya una conclusión, bueno, ya lo leerán ustedes, ¿no?, de si lo lobotomizaron o no. Porque esta lobotomización, si hubiese ocurrido, fue para quitarle lo gay. Y eso me encanta, y pienso también mucho en Foucault. Bueno, no me encanta que le haya ocurrido eso, pero me encanta que esté en el mecanismo narrativo del personaje. Y Foucault decía que los tres elementos para reprimir y para controlar a la sociedad son, por supuesto, la cárcel, la escuela y la psiquiatrización. Y entonces Darío, por supuesto, le tocó esa faceta espantosa, ¿no?, ya sea por los aneurismas que tuvo y ya sea por las dos cosas, por el aneurisma y porque fue lobotomizado. Me parece una situación espantosa y eso también obviamente le suma a que sea un personaje tan atractivo y a que Ana se haya obsesionado con él. Pero además me encanta porque esta cuestión del deseo de aprender a reprimir nuestros propios deseos para poder encajar en la sociedad y funcionar como son los mecanismos sociales, ¿no?, con sus códigos, con el pórtate bien. Por eso también el título es maravilloso, ¿no?, por desobedecer a sus padres. Y es esta estrategia narrativa que tienen algunos cirqueros, que cada vez hay menos, pero en estos shows de freaks que hacían y que veía uno hacia la mujer araña, ¿no?, a la mujer reptil o pues estos personajes falsos, pero que a mí me fascinaban de niña. Yo solo iba al circo a eso o a las ferias. Iba a buscar dónde estaban las carpas de los freaks y me encantaba entrar a ver eso, aunque fuera una fabulación, porque eso es la literatura finalmente. Y claro, cuando le preguntaban, ¿y por qué está usted así? Al personaje mutante, digamos, y decía, pues por desobedecer a mis padres. Entonces, creo que aparte de la reconstrucción de una época, de la reconstrucción de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, de la reconstrucción también del centro, ¿no?, de muchos lugares emblemáticos del centro, creo que también subyace ahí una historia muy siniestra y muy oscura que tiene que ver con esto, con la identidad, con la represión del deseo, con la imposición de los padres, y también pensaba en ellos y decía, bueno, claro, no necesariamente lo hicieron por malos, ¿no? Quizá ellos también tenían mucho miedo de que el hijo fuera rechazado, de que se comportara como se comportaba, porque era completamente extravagante. La descripción que hace Ana y los testimonios así lo revelan, pues era un ser que en sus mejores épocas, antes de convertirse en la piltrafa, perdón, pero es que terminó en una situación terrible, pues era una especie de dandy, ¿no? Entonces le encantaba llamar la atención, recitar poesía, como decía Rafael, pues los infrarrealistas querían que él perteneciera a ellos porque le tenían ahí mucho reconocimiento, pero él como que nunca, siempre se mantuvo un poco al margen,
sí estaba con ellos y convivía con ellos, pero jamás se integró por completo al grupo. Y era un performancero también, y eso también a mí me resulta muy atractivo, de estos personajes que van y hacen cualquier cosa porque les compraban libros. También era un seductor, entonces le encantaba estar seduciendo a muchachos, a señores, ahora sí que a quien se dejara. Entonces es un personaje súper complejo y refleja mucho de la sociedad mexicana, por supuesto, del momento, y también es nostálgico porque toda esta recreación de época que hace Ana en el libro ya no existe, ¿no? Ya no existe esa situación social, esas dinámicas sociales que se daban, pues obviamente han ido cambiando poco a poco. Tampoco existen ya lugares emblemáticos, por ejemplo, la librería Madero, que por cierto tengo yo una duda. Una vez hablando con el señor Fuentes, él era dueño de una librería famosísima aquí en el centro histórico, Librería Madero, y se especializaba en historia, pero también vendía libros de literatura. Yo una vez le pregunté, a ver, señor Fuentes, cuénteme de sus anécdotas más entrañables de trabajar como librero durante tantos años. Y ahora que leí el libro, el señor Fuentes decía que sí iba, Darío ya muy disminuido, y le vendía libros. Y entonces me contó una historia que no sé si se relacione, pero me encantaría que sí. Que dice que una vez llegó uno de estos personajes todo zarapastroso y ya indigente con una caja de libros, y que pues obviamente el señor Fuentes dijo, me traes pura basura, y eran libros de texto viejos además. Pero él se tentó el corazón y dijo, pues sí, se lo voy a comprar porque yo sé que necesita dinero y porque bueno, está muy mal y etcétera. Y se lo compró y dejó la caja por ahí abandonada. Y luego se puso a revisarla y resulta que encontró el libro de texto que él usó de niño. Venía su nombre con la caligrafía de su mamá. Y yo decía, no, ese hallazgo es maravilloso. Y cuando me lo contaba yo, ay no, a ver, ¿y qué hizo? No, pues ahí lo tenía muy guardado. Y ahora yo me pregunto, ¿habrá sido Darío el que le llevó esa caja de libros que eran ya para la basura? Y esos encuentros maravillosos, y creo que eso tiene mucho este libro en el espíritu, ¿no? Estos encuentros de Ana. Me acuerdo que cuando me contó que estaba trabajando sobre este personaje y me dijo, es que no se sabe si está vivo, si está muerto, qué fue de él. Y le dije, ¿por qué no lo buscas? Y empezó su labor detectivesca, que ustedes aquí van a conocer cuando lean el libro, que me parece fascinante, y al final sí lo encontró. Y no les voy a contar nada de eso, porque pues para que lean el libro y para que vean cuál fue la experiencia de volverlo a encontrar años después, en el estado en el que estaba. Y yo creo que mantuvo un espíritu de libertad y de extravagancia por siempre. Porque cuando ustedes lean esto, ya al final que Ana lo encuentra y tiene la oportunidad de platicar con él e incluso lo ayuda en muchos sentidos, porque pues está en una situación de miseria espantosa, nunca reprimió sus deseos. Creo que, no sé si ese sea como el motor que impulsó a Ana a escribir este libro tan magnífico, que tiene tantas lecturas y que tiene tantos matices, pero pienso que ese es un detonante muy poderoso en el libro. Ya les dije que el lenguaje es delicioso. Me gusta a mí mucho los juegos que hace con los nombres, con la estructura lingüística y semántica que maneja, porque también otro de los logros que yo siempre he visto en los libros de Ana es que es una historia la que uno está leyendo y hay como un montón de historias en la profundidad. Entonces, si uno lee con atención, pues es sacar hilo, ¿no? Y da mucha curiosidad y son libros que generan muchas preguntas y generan mucha curiosidad, que son los libros que a mí me encantan, pues hay libros que están bien hechos, pero que son cómodos y que se leen fácil y que pues son fácilmente olvidables, pero este no, este es un libro que sí deja pensando mucho en lo que somos como sociedad, en el reflejo de nosotros mismos. Yo también me vi reflejada en varias páginas de este libro. También me gustan estos toques que tiene autobiográficos de Ana, un poco en el sentido de que, híjole, de la que nos salvamos, y yo sí, ¿no? Porque yo siempre he dicho que las estructuras de poder vienen desde la familia, por supuesto, y ahí es donde se manifiestan y se desarrollan de manera más tajante y más opresiva en algunos casos, no siempre pues, pero ahí es donde se gesta todo esto. Entonces, en ese sentido, aún sin saber si Darío fue sometido a este tratamiento tan terrible o no por sus padres, lo que sí sabemos es que siempre hubo un abuso, en el sentido de que no se le
no se le respetaba esta personalidad tan estrambótica que tenía. Y también me puse a pensar en otros escritores que hubieran sufrido una suerte parecida, digamos, y pensaba en este escritor Samuel Loyola, que también le hicieron un documental por ahí, y de este poeta, por ejemplo, no se sabe nada, ¿no? Hay también un cineasta procuró buscarlo, hacer esta labor de investigación y detectives, que incluso contrató a una detective privada, y se dieron a la tarea de buscarlo, pero no se sabe. Se sabe que terminó en situación de calle también, pero no se sabe si está vivo, si está muerto, no hay un registro de eso. Entonces, creo que también desde el punto de vista humano, Ana hizo un gran trabajo en buscarlo, no solamente contar la historia, sino buscarlo, procurar ayudarlo y procurar pues brindarle cierta dignidad que ya había perdido por completo, ¿no? También estaba pensando en Pita Amor, por ejemplo, que ella tuvo muchas... digamos que siempre estuvo rodeada de mucha gente que la quería y que la reconocía, y Diego Rivera la pintó y otros pintores de su época, pero cuando perdió a su hijo regresó como un personaje de este tipo, ¿no? Completamente delirante, miada ella, y prácticamente vivía de la caridad de sus amigos, porque pues ella además se creía princesa, hasta creen que iba a trabajar, ¿no? O que iba a procurarse hacer algo a cambio de sobrevivir. Y también, por supuesto, pensé en Jan Rhys, una escritora inglesa alcohólica, que además estuvo mucho tiempo olvidada y fue reconocida ya cuando tenía como 74, 75 años. Y ella misma dijo, ay, ¿cómo ya para qué? Y pensé en ella justo por esto, porque encontrar a Darío en esas condiciones, y ahorita espero que Ana nos platique un poco de eso, sin revelar lo que está en el libro, porque pues el chiste es que lo lean. También hasta qué punto se puede rescatar un personaje así, tan maltratado, ¿no? Que además vivió una vida tan intensa y tan, pues tan extravagante, tan gay, ¿no? En esa condición también que siempre no resulta muy cómoda para la sociedad, por mucho que ahorita se hayan abierto muchos campos y que uno diga, ay, no, pero son otros tiempos. No es cierto. En algunos círculos son otros tiempos. Pero si uno se sale tantito de sus burbujas de comodidad y de gente que piensa como uno, pues se da cuenta que obvio no, que sigue habiendo una represión en ese sentido espantosa. Y también me quedé pensando en lo que dijo ahorita Rafa, que así como que gran poeta tampoco era. Y estoy de acuerdo, pero creo que son de estos personajes que trascienden, ¿no? Que van más allá de la única obra es decir, de la obra que ellos desarrollaron, porque ellos terminan siendo, como hizo Ana, una obra misma, ¿no? Que está aquí en el libro. Y muy brevemente solo les quiero decir que a mí la estructura me encantó. Me encantó que sea esta cosa tan híbrida y tan experimental también, porque Ana siempre experimenta, pero me parece que este último libro sí, ahora sí que saltó a todos los géneros, agarró lo mejor de un montón de ellos y los plasmó aquí. Lo de los testimonios también es una cosa muy reveladora de la personalidad, no solo del personaje Darío, sino de los que están contando, ¿no? Como en algunos casos hay coincidencias de la visión que tenían del poeta, pero en otras no. Y eso me gusta mucho porque también revela mucho de las personalidades de estas gentes que hablaron de él, y por eso sí está bueno el chisme. Yo sí voy a hacer eso, voy a ponerme a buscar a ver quién habrá dicho tal y a ver quién fue el que decía tales cosas. Hay algunos nombres que sí están muy claros y que uno perfectamente puede identificar. Y en fin, de veras, se los recomiendo muchísimo, es muy disfrutable, en efecto es una lectura rápida, no por fácil, sino porque uno quiere saber qué va a pasar y quién más va a decir y cuándo lo va a encontrar. Y que, es decir, creo que sí logra meter al lector en una historia de verdad y sí logra que uno se traslade con este libro a esas épocas, al personaje en específico, a la misma. Ana y yo somos amigas, yo la quiero mucho, entonces esos tintes que tiene también autobiográficos, aunque muy breves, me parece que también son muy reveladores porque justo juegan a esta cosa del espejo, ¿no? ¿Cómo nos podemos ver nosotros reflejados en los libros que leemos y que disfrutamos o no? Pero les aseguro que lo van a disfrutar mucho, entonces, querido Alberto, vas tú. ¡Bravo! Muchas gracias. Hola, Hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
no quisiera poder decir más de lo que voy a decir, pero ya tanto Rafa como Viviana hablaron muy bien, y el chiste también es que... Ahora habla mal. No, ¿cómo crees? No, el chiste es que les cuente algo más acerca de este libro, sin revelarles spoilers, como decimos ahora. Yo creo que algo bien interesante de Por desobedecer a sus padres es que, como ya se dijo, es totalmente un libro de su autor, un libro de Ana Clavel, una escritora que tiene una trayectoria y una propuesta sumamente consistente a lo largo de toda su obra. Sus temas están siempre presentes, su estilo también es siempre reconocible, se ve cómo evoluciona, se ve cómo progresa, pero desde muy pronto, desde el mero principio, estamos viendo su interés, como ya se dijo, en el deseo, su interés en la transgresión, su búsqueda de la vida real en la literatura y de la literatura en la vida real, porque es un proceso que va en ambas direcciones, una especie de círculo virtuoso, se diría, donde lo que inventamos en nuestro interior sale al mundo y afecta a quienes somos, y a partir de cómo nos afecta también lo que decimos mediante el lenguaje, lo que queda asentado en una hoja de papel o en una pantalla, y entonces ese círculo, ese ciclo pues de la vida y de la literatura continúa infinitamente. Todo eso está ahí presente, igual que esos lugares curiosos o ese atisbo de los lugares curiosos, extraños, donde la literatura de pronto hace colisión con la vida, ¿no? Y no solamente se tocan y se retroalimentan, sino que sacan chispas, ¿no? Y de pronto explotan, porque aparecen esas figuras míticas de un lado o del otro, ¿no? Que son ineludibles, que empiezan a afectar mucho más de lo que parecería posible, ¿no? El mundo, el lenguaje a su alrededor, y de ahí surgen, por ejemplo, figuras como la de Lewis Carroll o los personajes del mundo de Alicia, ¿no? Que al mismo tiempo están planteados como lo hizo su autor, como figuras de un relato para niños, pero tienen toda clase de implicaciones adicionales que el tiempo y sus lectores le han ido sacando a lo largo de los siglos, todas estas historias extrañas, misteriosas, a veces medio sórdidas también, acerca de cómo pensaba Lewis Carroll, qué pensaba de las niñas que fotografiaba, qué pensaba de Alice Liddell, la niña en la cual se basa el personaje de Alicia, ¿no? Así también en otro momento Ana abordó el personaje que también es mítico de las Lolitas, ¿no? Basadas en el personaje de Nabokov, esta novela tremenda, transgresora todavía después de todos estos años, después de su publicación, y muchos más. Y algo que en lo que coinciden todas estas búsquedas y todos estos intereses de Ana, me parece, es en estos personajes, digamos, emblemáticos, icónicos, más grandes, por un lado, que la vida, como se dice a veces, y más grandes también que la literatura, más grandes que nada más el intercambio pues, de libros o el proceso de que una persona sola se ponga a leer, ¿no? Estas figuras que de pronto, como decía yo hace un momento, estallan y se quedan como en una especie de lugar privilegiado dentro de la memoria del mundo, por lo menos dentro de la memoria de la literatura de Occidente, porque representan, entre todo lo demás que pueden representan, me parece, algo muy importante para nosotros, para todos los seres humanos. Representan alternativas de libertad, representan alternativas a la vida más o menos reglamentada, encajonada, controlada, extremadamente vigilada que tenemos en épocas como esta, ¿no? Por supuesto. Simplemente porque sus trayectorias de estas vidas se salen del libreto, se salen del camino que aparentemente estaba trazado y llegan a otros lugares, llegan a lugares a los que nosotros no habríamos podido o no nos habríamos atrevido a llegar, no nos habríamos permitido llegar, fuera porque representan algún tipo de, decía yo, de transgresión o de contravención de las normas que va más allá de lo que es práctico o de lo que está en nosotros el tratar de hacer, o como en el caso de Darío Galicia, porque llegan a lo catastrófico y a lo trágico,
llegan a conclusiones, a finales terribles, sea como conclusiones violentas, explícitas, o sea como estos desvanecimientos misteriosos de personajes como Galicia, ¿no? Que de pronto simplemente parece que se van difuminando, que se van desapareciendo, ¿no? Confundiéndose con el ambiente hasta que ya no están más presentes, ¿no? Que parecería que es todo lo contrario de lo que se supone que debe hacer una persona que escribe, que se supone que tiene que buscar el contacto con la gente, que se supone que tiene que buscar la gloria, el reconocimiento, la trascendencia de su trabajo, ¿no? Hay personas que por las razones que fueran, por su voluntad o en contra de su voluntad, recorren estas otras trayectorias que los alejan de lo que hubieran debido o hubieran podido ser, y los llevan, y repito una vez más, a lugares tan extraños, a destinos tan llamativos, a veces por malas razones, que por sí mismos se convierten en fascinantes y por sí mismos nos marcan esas otras posibilidades de la vida humana que van a estar para siempre lejos de nuestro alcance, como si quienes estuviéramos encerrados, ¿no? Perdidos, refundidos en quién sabe qué lugar, fuéramos nosotros, y no ellos que son los que se supone que están fuera de la sociedad, ¿no? Expulsados, condenados. Hay casos como estos en toda la historia humana, más allá de la literatura también, y son muy variados, porque algunos de ellos los llegamos a reconocer, los llegamos a recuperar de alguna forma. Los poetas infrarrealistas pues no serían recordados hoy, punto, de no haber sido por la novela de los detectives salvajes de Roberto Bolaño, por ejemplo, en la cual muchos de ellos aparecen transfigurados, convertidos en otros, rebautizados, pero se ve cuáles son esas trayectorias que siguieron, ¿no? De reventar presentaciones en la década de los 70s, a la nada, pues la desaparición, el fracaso, la enfermedad, la muerte, ¿no? Y no a la gloria de la poesía, que era lo que supuestamente estaban buscando, ¿no? Gloria que no encontró ni siquiera Roberto Bolaño, que se tuvo que pasar a la novela, ¿no? Para poder de alguna manera recuperar al menos parte de ese destino trágico y ponerlo en alguna parte para que no desapareciera del todo. Así también ocurre con muchas otras figuras de la literatura o relacionadas o en la órbita de la literatura, a las que recordamos por esos destinos trágicos, finalizados con una explosión o con un gemido, con una disolvencia, que por eso mismo, incluso si su obra es inexistente o difícil de encontrar o pequeñísima o no muy buena, de todas maneras se vuelven cruciales porque nos dicen algo, porque hacen que se nos remueva algo en las entrañas y que pensemos si de veras este camino en el cual estamos es algo tan nuestro, es algo tan elegido por nosotros como nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? El tatarabuelo de todos estos es uno famoso. El tatarabuelo de todas estas figuras es el filósofo griego Diógenes, que vivía en un barril, no se molestaba en limpiarse la mugre de la calle y se dedicaba a increpar a todo el mundo, ¿no? Y más cerca de nosotros hay personajes de todo tipo también alrededor de estos esquemas de vida, incluso varios en la misma literatura mexicana. Iba yo a mencionar a Lucía Berlin, una narradora estadounidense que durante mucho tiempo se dedicó al trabajo doméstico y que fue recobrada nada más después de su muerte, ¿no? Con un par de volúmenes de cuentos extraordinarios. O iba a mencionar también a Anna Kavan, narradora inglesa que pasó varias veces por un psiquiátrico, que tuvo una carrera desigual, una vida muy atormentada y que escribió novelas y cuentos apocalípticos extraordinarios que también son muy poco conocidos. Iba a mencionarlas, ya las mencioné. Más cerca de nosotros está, por ejemplo, Jordi García Bergua, un escritor que murió jovencísimo, con una vida muy atormentada y que era más o menos de la misma generación o por ahí de Darío Galicia, ¿no? Que escribió una novela, una cosa rarísima, una novela romántica en el siglo XX, ¿no? Romántica del siglo XIX, que se desarrolla en Venecia, que es toda extraña y sombría. O también, bueno, en fin, qué sé yo. Hay
hay todos estos casos, y todos estos casos también están ahí, todos estos individuos extraños, todos estos hermosos vencidos, como decía Leonard Cohen, que la vida les pasó por encima, que los desvió en direcciones insospechadas, que nos hacen, repito, plantearnos de otra manera nuestra propia vida a la hora de que observamos su ejemplo, su contraejemplo, y por eso se vuelven fascinantes. Todos esos están también como una parte crucial, me parece, en la obra de Ana Clavel, porque el reverso de esa transgresión y de esa búsqueda del deseo es también sus resultas, las posibles consecuencias que tiene, ¿no? en una sociedad rígida, como son todas las sociedades, en una sociedad intolerante. Aquellos que de pronto se atreven a ir más allá, aquellos que de pronto tienen la audacia de contravenir una o varias o todas las reglas a su alrededor, incurren en ese riesgo que nosotros podemos celebrar viéndolo desde afuera, porque nosotros estamos metidos en nuestros compartimentos, en nuestras cajitas herméticas desde las cuales vemos todo sin hacer realmente nada más allá de las normas. Esa atracción y ese peligro está siempre ahí para nosotros, como una posibilidad que no tomamos, pero como una posibilidad real de la vida humana. Y sí, pueden pasar cosas terribles cuando uno se sale de la caja, pero también por lo que vemos de personajes como Darío G. Alicia, quien se anima a ir en busca del país de las maravillas, de ese otro país de las maravillas, que es simplemente el de la libertad, el de la afirmación de ser quien realmente se es, el del uso del lenguaje para dar a conocer no lo que otros esperan de uno mismo, sino lo que hay realmente dentro de uno mismo. Cuando eso pasa hay riesgo y hay peligro, pero también se encuentra algo tan insospechado, tan poco abundante, tan infrecuente en la vida humana que cuesta muchísimo trabajo si quiere empezar a definirlo. Una experiencia distinta, una posibilidad distinta de ser en el mundo, que es la que siempre nos ha señalado la obra de Ana Clavel y que ahora nos vuelve a recordar con este libro magnífico que es Por desobedecer a sus padres. Que sí, por favor, vayan y léanlo. Muchas gracias. Gracias, querido Alberto. ¿Se oye? No. A ver, ¿gusta que lo encendí? Ay, gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Yo me acuerdo que cuando te enteraste de Darío Galicia, te fuiste un poquito de espaldas porque no te imaginabas que había sido personaje de los Detectives Salvajes. Yo, de hecho, tampoco lo sabía. Cuando leí en su momento Los Detectives Salvajes, vi un personaje gay que se la pasaba haciendo aspavientos y todo amanerado y demás, y nunca me imaginé que era el personaje que yo había conocido en la Facultad de Filosofía y Letras, porque en la novela de Roberto Bolaño resulta que lo operan de unos aneurismas y muere. Y yo sabía de la historia de la leyenda de la lobotomía con la que me lo habían presentado. Entonces, aneurismas es una condición física que te tienen que operar de urgencia, y la lobotomía pues se sabía que la usaban para desgraciar a la gente o para corregirla, ¿no? De actividades políticas, de sexualidad, de todo lo que fuera inconveniente. Era la cirugía del alma, le decía el New York Times en su época. Entonces, la verdad es que también para mí fue toda una sorpresa. Yo en un principio, por eso estoy tan contenta de que estén los presentadores que están. Alberto, porque no conocía, al igual que yo, el personaje de lo que realmente implicaba Darío Galicia, ¿no? Incluso en la historia de la literatura, por más que tengamos algunas diferencias en cuanto a la apreciación de su poesía, sí, yo tampoco creo que sea un poeta tan invaluable, ¿no? Creo que tiene aportaciones interesantes y creo que a lo mejor hubiera podido consolidar algo más. Pero también está el hecho de que la incitadora de todo este asunto fue Viviana Camacho, que estaba armando una antología sobre cuentos de padres autoritarios. Entonces me invita, y es una antología que iba a ser para Calle Arena, ¿no? Cuya editora me honra que esté aquí con nosotros, mi queridísima Delia Juárez.
Y entonces, bueno, el asunto es que, que Viviana me invita y a mí se me ocurre la frase esta famosa de los circos y ferias de antes, ¿no? De por qué se encuentra en tan lamentable condición, ¿no? Entonces, ¿por qué desobedecer a mis padres? Y esa cuestión performática de inmediato me llevó al recuerdo de Darío Galicia. Les confieso que yo a Darío no me lo encontré en el metro nunca, fue un asunto de ficcionalizar para la novela, bueno, en principio para el relato de Viviana. Después ese relato fue creciendo porque iba encontrando una información padrísima, como el hecho de que era personaje de Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, de que de pronto no se sabía si era lobotomía, aneurismas, de si vivía o no vivía, había gente que lo había visto un par de años antes, otros poetas, gente que decía que era muy buen poeta, gente que le decía que era malísimo, en fin, ¿no? Muchas versiones. Y también el hecho de que una amiga poeta, Sandra Lorenzano, a la hora que me habla de él, de pronto me dice, sí, ¿y nunca te tocó que se firmaba como Darío G. Alicia porque él se creía personaje de Lewis Carroll? No, aquello me pareció la cosa más sublime para armar la historia, y yo me fui apasionando buscándole pues la pista a este personaje, pero también me pasó una cosa que nunca me había sucedido en toda mi trayectoria. Además de que me probé en un género como muy híbrido, muy como lo que ha comentado aquí, ¿no? Experimental, a donde eché mano de la crónica, del collage de testimonios, a donde reinventé testimonios, a donde sí hay testimonios reales, pero además hay otros ficcionalizados. Hice toda una cantidad de menjurjes ahí para armar lo que yo creía que daba más cuenta de ese espíritu como transgresor y lúdico del propio Darío Galicia. Porque eso sí me fue sucediendo. Lo que nunca me había pasado es que yo me contaminara, entre comillas, de un personaje real como él, con toda esta cuestión del juego verbal. Yo no sabía por qué demonios de pronto le decía Darío San Epifanio y no Darío Galicia, como se llamaba, ¿no? Y así a cada personaje le fui cambiando nombres. Los detectives salvajes a veces son los detectives sanguinarios, Roberto Bolaños a veces Roberto Beleño, como la droga de la dormidera. Yo misma aparezco no como Ana Clavel, sino como Ana Laurel. ¿Por qué toda esta necesidad de pronto de andar haciendo estos juegos? Porque creo que lo que me terminó pasando es que en lugar de hacerle un homenaje así como solemne y demasiado serio, demasiado victimizador a Darío, me fui contaminando de su espíritu lúdico, y eso se nota en la novela, eso se nota en esos momentos en que de pronto este artefacto literario recurre a, por ejemplo, las orlas tipográficas de las que hablaba Rafa, y que justamente, ¿no?, son esos momentos en que son como el paso a través del espejo, porque Darío se creía que habitaba de pronto en esa dimensión de Galicia a través del espejo, de la otra historia de Lewis Carroll que ustedes por lo menos habrán oído mencionar, porque la más famosa es En el País de las Maravillas. En fin, todo eso está allí, sobre todo como un homenaje que yo quisiera pensar que es sobre todo un homenaje lúdico y transgresor, como lo fue el propio Darío Galicia. Y les quiero compartir un video que armé con imágenes de Darío, a ver si nos lo pueden poner, por favor.
Yo creo que todo es una mentira. Yo no quiero, yo no quiero, yo quiero, yo no quiero, yo quiero, yo no. Nos dicen los coordinadores de la editorial que tenemos 20 minutos para que Ana firme ejemplares, se tome una foto con ustedes. Gracias a todos por venir esta tarde. Gracias Alberto, Viviana, Jenny o como os llaméis. Y gracias a Ana Clavel por este libro. Hasta luego, muy buenas tardes. Ok.